porque todo sale de algún lugar. Comenzamos. Se dice que año nuevo y vida nueva, pero en política seguimos haciendo lo mismo. Y Malion Fabio Beltrones resucita. Rumbo al registro en el PRI como aspirante a la candidatura del Senado. Espero cubrir todos los requisitos y posteriormente vernos en campaña juntos para hacer que las cosas buenas pasen. Ahora resulta que no se extinguieron los dinosaurios en México, porque el sonorense apareció en la escena política y va a buscar ser senador en estas elecciones. La vida es así de fácil, no es tan compleja como para vivir secuestrado por agravio alguno. Fue gobernador de Sonora y uno de los primeros que vio a Mario Aburto, el autor material del crimen de Colosio. Habría ordenado que lo torturaran y por lo cual la Fiscalía General de la República le abrió un proceso el año pasado, pero no se conoce los resultados. Decían los morenos que están en el poder que sí lo iban a llevar a la justicia en este periodo de la 4T, pero no pasó nada. Es un digno representante de la mafia del poder del pasado y del presente y quiere estar en el futuro inmediato en México. Todos tienen derecho a participar. Y no hay que impedirle a nadie que participe y dejar que sea el pueblo el que resuelva. Y eso es lo más cuestionable, que la 4T no pudo con este dinosaurio. Es por demás seguro que alcanzará el escaño en el Congreso de la Unión y que aportará mucho al Frente Amplio a nivel nacional. Mientras los que se dicen grandes operadores de la 4T solo quedarán mirando. Al menos que todo se trate del acuerdo que se traen desde 2018. No tengo duda alguna. En el centro de esta discusión se encuentran las reformas estructurales que en este siglo revolucionaron a nuestro país y quienes la defendemos. Y Malion Fabio Beltrones resucita. Bien dicen que en la política no hay muertos. Y otro que regresa a la vida política es el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. Si alguien no se acuerda de todo lo que hizo, aquí lo presentamos. El 7 de junio del 2011 fue detenido el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. Se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo, y de ahí fue trasladado al penal de El Amate de Cintalapa, acusado de desviar 104 millones de pesos que se utilizaron para pagar una póliza de seguro, de lo cual cobraron cheques 3 meses después de su mandato, que terminó en diciembre del 2006. El expediente penal, integrado por 21 tomos, con 9.117 fojas, cuenta con diversas diligencias, entre las que destacan peritajes como testimoniales, con los cuales se corroboró que Pablo Salazar dijo que ese dinero era un bono sexenal
para el final de su administración, aunque el exmandatario ya arrastra otras acusaciones en su contra, como las irregularidades por alrededor de 11.000 millones que debieron destinarse a la reconstrucción por el desastre del huracán Stan en 2005, que golpeó severamente a la costa, Soconusco y Sierra de Chiapas. La peor parte fue para quienes perdieron sus casas porque les construyeron nuevos fraccionamientos en zonas inundables y viviendas en malas condiciones. Así también se le abrió un proceso a Salazar por haber ordenado una investigación judicial, detención y encarcelamiento contra Florencio Madariaga Granados, ex procurador de justicia durante el interinato de Roberto Albores Guillén del PRI. Nunca nos ganó un solo proceso penal, pero sí nos encarceló 7 años seguidos. Cada vez que les ganaba un proceso, en Barandilla notificaba un nuevo proceso. De hecho, Arturo López, Librado de la Torre, Humberto Córdoba, Eduardo Montoya, Florencio Madariaga, una serie de gentes fuimos acusados injustamente y nunca probó nada. También estuvo señalado por el delito de homicidio doloso de las muertes de los recién nacidos Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro, Arturo Enrique Hernández Solís, Guadalupe Silvestre Vázquez y María José N., ocurrida en diciembre de 2002 en el Hospital General de Comitán. El argumento judicial es que el exmandatario no destinó recursos para proveer de equipo, medicinas y material. Y como consecuencia, en cuestión de 2 meses murieron 35 bebés. Caso que quedó impune, olvidado en el archivo muerto. De la misma forma, el exgobernador enfrentó la acusación por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con la empresa Álvarez Puga y Asociados, una simuladora ante el SAT y demás dependencias. Los Puga habría ayudado en gran manera al entonces gobierno de Chiapas del 2000 al 2006 en evadir los impuestos federales y locales, pago de seguro social, fondo de vivienda, entre otras obligaciones, recibiendo a cambio cientos de miles de pesos por sus servicios. Además, esta empresa se constituyó como integradora y con eso se dedicó a contratar empleados bajo el esquema de sociedades y así evadir impuestos, lo que representó varios millones de pesos. Después de este escándalo, Álvarez Puga desapareció del escenario de Chiapas sin dejar rastro alguno. Así también, de manera indirecta, en el 2012, la entonces Procuraduría Estatal detuvo a José Luis Eberto Paulín Palma, cuñado de Pablo Salazar, acusado de operar un centro de espionaje a favor del exgobernador. El exmandatario dio a conocer que su pariente únicamente era el encargado de administrar el blog donde se encuentran sus cartas, denuncias y declaraciones, y cuya página en internet se cerró de la red tiempo después. El exgobernador estuvo preso por alrededor de 17 meses, hasta que fue absuelto por los 11 cargos que enfrentaba. De la misma forma, le retiraron los sellos a las casas de su propiedad en San Cristóbal de las Casas que estaban incautadas. Siempre acusó a su sucesor en la gubernatura, Juan Sabines Guerrero, actual cónsul de Orlando, de estar atrás de su proceso, incluso de que con él negoció su liberación. ¿O algo más quieres agregar? Cuando dices cosas muy graves en Chiapas, ¿es solo este endeudamiento del que hablas del gobierno de Sabines o algo más te faltó decir? No solo es endeudamiento, Carmen, es del dominio público, que no es claro el manejo de los recursos. Eso
si tantito se le permitiera a la gente un espacio para decirlo y si perdieran el miedo, lo dirían, Carmen. Hay muchas víctimas de este gobierno. Salazar fue candidato independiente en 2018 por la senaduría. A pesar de que los ánimos estaban a favor de Morena y de López Obrador, con lo cual recibió una dura derrota. Actualmente, se dice ser un promotor de Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República y participa en el proyecto estatal en Chiapas para la gubernatura. Se le recuerda también por haber ordenado que se castigara el delito de difamación en la entidad y con lo que pretendía que los periodistas en su mandato estuvieran procesados y fueran llevados a la cárcel, lo que se conoció como la Ley Mordaza. También por haber aplicado un descuento de meses al magisterio, quienes en aquel entonces protestaron en contra de la privatización educativa, de las reformas al INSSSTE y de las iniciativas del presidente Vicente Fox. Pablo encabezó en el 2000 la primera alianza opositora más grande del país, con 7 partidos políticos contrarios al PRI y a lo que denominó Movimiento de la Esperanza, que terminó siendo todo lo contrario cuando estuvo en el poder. Por eso es que existe tanto atraso en los estados del país por estos caciques. Sí, esta clase de políticos que ya estuvieron en el poder, ocuparon un cargo y no hicieron nada y todavía quieren seguir viviendo del erario. Como es el caso de Pablo Salazar Meniguchía, quien tuvo varios puestos cuando estuvo en el PRI. Y como no le dieron la candidatura a la gobernatura, se pasó a la oposición, en donde históricamente ganó en el 2000, pero hizo y deshizo. Por eso los que buscan dirigir los destinos de los estados llegan con muchos compromisos por esta bola de parásitos que solo sangran al pueblo. Por eso los votantes en estas elecciones no deben de permitir que estos personajes aparezcan, que nada ayudan y solo perjudican. Porque Chiapas ya no está para experimentos ni para más abusos. Lo bueno que van ganando. El gobierno federal sobre el tráfico ilegal de armas proveniente de los Estados Unidos. Una corte de Massachusetts le dio la razón a la administración del presidente López Obrador sobre la responsabilidad de los fabricantes de armas que han distribuido al crimen organizado en nuestro país. Nada más que hay que recordar que es una iniciativa del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Eso es lo bueno que van ganando. Por algo se empieza, para contrarrestar la inseguridad en nuestro país. Lo malo, que se siente el frío. Sí que ha bajado la temperatura en los últimos días en las diferentes regiones del país, como sucede en el norte, en donde se han sentido las heladas que han suspendido las actividades de la población. Aparte de eso, que se suman los nuevos casos de COVID, que están preocupando a muchos y que piden que se tomen precauciones y que se regrese al aislamiento.
Eso es lo malo, que se siente el frío. Así empieza el 2024, a pesar del calor político. Peor que no se compone. La inseguridad en la región de la Sierra de Chiapas, que un día hay un enfrentamiento y otro también. Y de nuevo el gobierno federal no puede hacer nada y solo demuestra su incapacidad. Hasta ya se habla que en la región de la Sierra no se celebrarían las elecciones en este año. Eso es lo peor, que no se compone y no hay voluntad del gobierno y los políticos para buscar una solución. Y así llegamos al final de esta emisión y como ya se la saben, nos vemos en la siguiente.